Dios les bendiga a todos los hermanos en este día. Le damos gracias al Señor por un día más de vida en cual vamos a compartir la palabra una vez más con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a todos los suscriptores, que la paz de Dios esté en sus vidas. También saludamos a los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. En este día vamos a continuar con el tema que ya hemos empezado. Hicimos la parte 1 y la parte 2. Hoy vamos a hacer la tercera parte y vamos a leer directamente la palabra del Señor que está en Juan capítulo 12 versículo 24, que es el texto que hemos usado como el texto principal, que lee de la siguiente forma: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y el tema a continuación es razón de muerte. La semana pasada nos quedamos ya en lo que era la simiente de la mujer herida en la cabeza. Y solamente tocamos el tema sobre la autoridad. Ahora, vamos a empezar nuevamente a retomar lo que hemos hablado. Acuérdense y no olviden que si están viendo este video por primera vez y quieren saber la razón de muerte de Cristo, tienen que ver los dos videos ya anteriores que hemos grabado. La parte 1 y la parte 2 para que puedan entender este video. Ahora, nos quedamos de la semana pasada hablando sobre la simiente de la mujer, también herida sobre la cabeza, que es un golpe fatal. Y tomamos el texto del capítulo 12 de Juan, versículo 31, que leemos y dijo de esta forma: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La semana pasada enfatizamos y explicamos que ya Satanás no es el príncipe de este mundo. En el tiempo y en ese momento en cual Jesús estaba hablando, en el capítulo 12 de Juan, era el príncipe del mundo. Cristo no había muerto. Pero tan pronto Cristo fue llevado a la cruz del Calvario y venciendo en la muerte, que es lo que vamos a hablar ahora, la herida en la cabeza, fue echado fuera. ¿Fuera de dónde? Terrenalmente, príncipe de este mundo, y fue echado a las regiones celestes, príncipe de los aires, que habla en Efesios capítulo 2. Pero vamos a retomar y seguir. Hablamos la semana pasada sobre lo que era la autoridad y tomamos el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, en cual explica y dice que Él le quitó todo lo que era autoridad, las llaves sobre la muerte y el Hades. No solamente le quitó la autoridad que tenía Satanás como príncipe terrenal, también anula todo lo que él tenía por ventaja y lo despoja. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, lee así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando hablamos que Él anula y despoja, ya que Dios quitó la autoridad, pero cuando anula la ley de Moisés, el acta de los decretos que nos era contraria, mire, es sencillo. Para que algo pueda ser contrario es porque algo no daba validez a lo que era vida. La ley de Moisés no generaba esperanza, lo que generaba era juicio a muerte. Por eso es que Él anula esta acta de decretos, porque si no la anulaba, usted ni yo podíamos entrar directamente a lo que era el trono de la gracia de Dios. Cuando hablamos de esto, Él anula el acta de los decretos
porque Satanás había tomado la ley tomó ocasión de la ley para llevar al hombre a muerte, se aprovechó de lo que mismo Dios había establecido. Y esto él tomando no el control, sino la disposición de lo que ya Dios había dado al hombre para que el hombre se enderezara, puso prácticamente al hombre llevándolo a muerte, porque la ley de Moisés era imposible. Se podía llevar, pero era bien difícil que el hombre cumpliera con ella. Y el mismo hombre se estaba llevando a muerte. Cristo, tomando esta acta de decreto, la clavó en la cruz, terminando con ella, culminando con ella, anulándola. Nos quita de en medio de esta ley que era inválida, que era para el pueblo de Israel. A él mismo le quita esta ley, para que no solamente este pueblo entrara, sino también, que ya pronto vamos a explicar ahorita, que de dos pueblos hizo uno. Y esto lo vamos a explicar ahorita, pero entonces no solamente esto, despojando a Satanás, a las potestades los exhibe públicamente. En videos anteriores hemos explicado y hemos dicho que un príncipe, cuando es vencido, cae esclavo del príncipe ganador o del rey ganador. Este rey lo lleva por las plazas del pueblo exhibiéndolo como señal de triunfo en cual venció a este rey o príncipe, y los despoja. Cuando los despoja es que le quita todo armamento de guerra, le quitan las armas. Esto actualmente, cuando usted ve una guerra en las ciudades que están viendo guerra, que se rinden, ellos son exhibidos, pero también les despojan todo armamento. Esto sucedió literalmente. Cristo los vence en la cruz del Calvario, le quita la autoridad a Satanás cuando él desciende como pecador. Acuérdese que Jesús, explicamos, se hizo pecador, desciende a las partes más bajas del Hades, porque un pecador no va al lugar de descanso, al aposento de Abraham. En este momento él va al Hades como pecador. Pero al él ser justificado por Dios, el primer justificado por Dios es Jesús, por el Padre, justificado por el Padre. ¿Por qué? Porque él no fue el que ocasionó el pecado, poniendo su vida por nosotros. Quiere decir que cuando llega a las partes bajas del Hades, da a conocer quién es él. Entregó su vida por nosotros, en un inocente que se hizo pecador. Este inocente, en cual no ocasionó el pecado, sino se hizo pecador por nosotros, quita y vence, porque la muerte no lo pudo retener, venciendo a la muerte, quitando la autoridad a Satanás, sujetándola hacia él, despojando todo armamento, en cual explicamos que Satanás hizo una rebelión en el cielo en el capítulo 14 de Isaías y en el capítulo 28 de Ezequiel. Este armamento, que fue un armamento celestial, en cual ellos tenían, estamos hablando de la tercera parte de los ángeles que fue engañado por Satanás, que fueron derribados a tierra, fueron quitados todo armamento. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Quiere decir que yo no sé qué guerra pelea la gente. Y la Biblia lo que habla es de una lucha, de un tú a tú a mano. Que es el lucha entre que nosotros tenemos que enfrentarnos nosotros mismos y enfrentar el impedimento que ya tenemos por lucha, que son todo aquello que está en las regiones celestes, que habla en el libro de Efesios. Esto que estamos hablando. Cristo empezó con la herida en la cabeza. No solamente esto, la muerte, como le expliqué, la muerte no lo pudo retener. Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24 dice así: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, sueldos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué la muerte no pudo retener a Cristo? Acuérdense que estuvimos leyendo en Juan 10, en la segunda parte leímos Juan 10, 17 y 18, en cual Jesús explicando, diciendo que el Padre le dio mandamiento en cual Él iba a poner su vida, pero nadie le podía quitar ¿qué? La vida. Porque Él tenía la autoridad para morir, pero para volver a tomar la misma. Quiere decir que la muerte no tenía autoridad sobre Jesús. Nunca la tuvo, porque Dios es el que tiene toda autoridad y poder. Y Él mismo fue el que provocó al que su Hijo se hiciera pecador. Él mismo se hizo pecador. Cuando hablamos de esto, hermanos, Cristo, teniendo el poder en todo, toda autoridad, todo lo que Dios permitió, todo fue dado a Jesús. Ahora, la herida en la cabeza no solamente culmina aquí, también fue echado a las regiones celestes. ¿Quién fue echado a las regiones celestes? El príncipe de este mundo, en cual se hizo príncipe engañando al primer príncipe, Adán. Él se hizo príncipe de este mundo. Fue echado a las regiones celestes. Efesios capítulo 2, del 1 al 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, Pablo hablando aquí claramente. Pablo hablando por el conocimiento que tenía. Pablo tenía pleno conocimiento por todo lo que Dios le había revelado y por lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel. A él no tuvo que Dios enseñarle, solamente organizarle y llevarlo al pleno conocimiento por medio del Espíritu. Este Pablo hablando a los Éfesos, diciendo todo correctamente, que ya nosotros andábamos que tuvimos un tiempo atrás en delitos y pecados, pero estuvimos operando bajo el ¿quién? El príncipe que opera ¿en dónde? En las regiones celestes. Óigame, fue sacado, ya no es el príncipe de este mundo, fue sacado de esta tierra, echado se le dio lugar donde tiene que permanecer hasta que sea aplastado por completo y toda autoridad esté puesta a los pies de Cristo y bajo la planta de los pies del cuerpo de Cristo. De esto que estoy hablando, entiéndalo, quite la guerra de su boca y ponga una lucha espiritual constantemente en cual nosotros los creyentes tenemos. Ya la guerra espiritual que hubo fue vencida en la cruz del Calvario. ¿Qué guerra pelea usted? Hello. ¿De dónde están los guerreros? Como dicen muchos. Aténgase a lo que la Biblia nos enseña y nos explica. Por eso es que le hago el esforzado y le digo con sinceridad por la palabra que ya no es príncipe de este mundo, fue echado a las regiones celestes y es príncipe de los aires. Y la Biblia establece que Él la aplastará en breve. Cuando dice en breve es que es coming soon, pronto lo aplastará. Pero ya la herida en la cabeza fue dada. Romanos 16:20, un texto que muchos hablan, y dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
aplastará en breve. Génesis 3:15, esa primera promesa mesiánica, en cual Cristo cumplió y pronto terminará de cumplir cuando sea echado en el lago de fuego y azufre Satanás, y estará bajo la planta de los pies de la esposa de Cristo. Esto es sencillo. ¿Por qué? Acuérdense que estamos esperando la gran tribulación. El mundo le espera y nosotros esperamos el arrebatamiento. Pero la iglesia va a pasar el principio de los dolores, que vamos a verlo sentarse. Vamos a estar 3 años y medio con el tipo aquí, que él va supuestamente a hacer el nacimiento de paz. No solamente esto, también vamos a pasar el principio de la gran tribulación. Capítulo 7 de Apocalipsis habla de dónde salimos, que vamos a salir de la gran tribulación, el principio de los dolores. La iglesia será levantada, el día y la hora nadie la conoce. Luego de esto, el anticristo y el falso profeta serán echados en el lago de fuego y azufre, y Satanás será atado por 1000 años y encerrado en un foso, allá en el abismo. Cristo va a establecer su reino porque Él vino como Rey de Reyes, Señor de Señores, en ese caballo blanco montado. No es el que habla en el capítulo 6, sino en el caballo blanco. Vino a vencer, y entonces con su iglesia, con los santos, estableció el reino de Dios en la tierra por 1000 años. Luego de estos 1000 años será soltado por un poco de tiempo y tratará de engañar una vez más a las naciones, en cual ya Dios no tenía que ver con pleitos con él, solamente con su palabra. Dice que descendió fuego de cielo allá en Gog y Magog, y fueron derrotados, y él fue apresado y echado por siempre y para siempre en el lago de fuego y azufre. Ahí se va a cumplir de lleno, donde vamos a tenerlo bajo la planta de vuestros pies. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Cuando generamos este tema, razón de muerte, fundamos 3 preguntas y todavía estamos en la primera pregunta, en cual dice que era ¿por qué Dios hizo una promesa como sentencia a Satanás? En los primeros 2 videos que ya dimos, parte 1 y parte 2, y esta parte culminamos con esta primera ya pregunta. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué tuvo que morir en semejanza de hombre? Esta pregunta, ¿usted se la habrá hecho? ¿Por qué Cristo se le tuvo que preparar el cuerpo y morir como hombre? Vamos a contestar esta pregunta. Primera de Corintios, capítulo 15, del 45 y versículo 47, lee así. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mire, hermano, cuando Pablo estaba hablando esto a los corintios, tan simple y sencillo, todo lo que Dios le permitió al hombre desde Adán, y lo que le dijo que se cuidara, un solo mandamiento, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, era un mandamiento simple de llevar. Él custodiaba este árbol y él se mantenía en el huerto del Edén, para que ninguno de los que se estaban creando allí, se estaban multiplicando dentro del huerto del Edén, tomara de este árbol. Satanás toma ventaja de los sentimientos del hombre y entra por Eva, en cual Adán nunca pudo reprenderla porque le amaba y tampoco tomó sujeción de ella. Por eso es que cuando es ella disciplinada, Dios le dice que el deseo de ella iba a ser sujeto a su marido, que ya ella no podía tomar decisiones, sino el marido iba a tomar decisiones por ella. Simple y sencillo. Y se le iban a multiplicar los dolores de parto, que ya esto lo explicamos en el videos anteriores.
cuando hablamos de esto. Estamos hablando que todo lo que Dios permitió, desde la simiente de Eva y llegando a Abraham, donde comenzó la formación de un pueblo, donde Dios quería formar un pueblo, y Abraham fue el que Dios puso sus ojos y hizo promesas terrenales. Este primer Adán, donde todo comenzó con lo terrenal, Dios levanta a sí mismo, pero se prepara un cuerpo para el segundo Adán con promesas celestiales, para que usted y yo pudiéramos entrar a lo que es al gozo de nuestro Señor. Ahora vamos poco a poco. Para poder entrar a estas promesas y entrar a lo que Dios habló, teníamos que estar justificados y ser justificados por Dios. En Romanos 5, 12 al 21, lee así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y la segunda pregunta, hacemos el hincapié, el esforzado, que le hicimos, y dice: ¿por qué tuvo que morir en semejanza de hombre? Acuérdense que Jesús tuvo una razón muy fuerte por qué tuvo que morir en semejanza de hombre. Primero fue para justificarnos, pero tenía que venir el segundo Adán, que es Jesucristo. Todo lo que le habló Pablo a los romanos en el capítulo 5 le estaba aclarando que si el pecado abundó en el mundo por un hombre, tenía que sobreabundar la gracia por otro hombre, que es Jesucristo. Acuérdense que la ley, había una razón por que la ley Dios le estableció, y por causa de la ley el pecado tomó ocasión para que el pecado abundase. Y si el pecado por causa de la ley abundó en el mundo, más, mire cómo le voy a explicar, más Cristo, haciéndose pecador, abundó el pecado, sobreabundó el pecado en el mundo cuando Cristo se hizo pecador. Más cuando Él venció en la cruz del Calvario, un inocente, justificado, el primer justificado por Dios, entregando su vida
por nosotros, siendo aún inocente, sobreabundó la gracia para que usted y yo alcanzáramos vida. Y esta vida la prometió Él diciendo que el que viniera a Él tendría vida eterna. Esto que culminamos con la segunda pregunta, falta una tercera pregunta, que entramos en el tema razón de muerte. Y esta tercera pregunta cerramos con broche de oro en el próximo video. Así que la próxima semana seguimos con este tema interesante. Sigue estudiando como le expliqué. Todo lo que hemos hablado durante estos primera parte, segunda parte y esta tercera parte que le hemos grabado. Así que queremos orar para que la bendición de Dios esté sobre su vida y que Dios ilumine nuestros pensamientos día a día para poder comprender la palabra del Señor. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Mira, Señor, esta parte que hemos grabado, Señor, sobre este tema que tú nos has dado. Sigue dándonos sabiduría e inteligencia para que mis hermanos puedan comprender la palabra. Y no solamente esto, Dios, te pido sabiduría e inteligencia para mis hermanos para que la puedan comprender. Inquiétalos día a día que te puedan seguir buscando y que ellos puedan ser llenos de tu Espíritu Santo cada vez más. Que sea para tu gloria y tu honra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Un día más, donde hemos compartido la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Que la unción de Dios y que la paz y su Espíritu Santo los cobije. Dios me los bendiga.